Lo contratan como una solución, no para que le tengan paciencia, a ver si se adapta. Es un jugador que llega con una obligación importante. Sí, claro, por supuesto que sí. Primer turno al bat y esperas que pegue de hit cuando menos, ¿no? Pero las cosas tienen que fluir y evidentemente puede haber un periodo de transición, de adaptación y después que de pronto aquello empiece a tomar su correcta inercia. Pero qué felicidad, Paco, qué bueno para el fútbol mexicano porque en equipos top en la historia bien poquitos y hoy, más que nunca, tenemos los casos contaditos. No, fantástico. Buenas tardes a todos, fantástico, de verdad. El Milan lo decía Santi Jiménez, un equipo es un sueño. Creo que el Milan y el Real Madrid. De jóvenes, de niños, y en la actualidad, aunque en la actualidad ha cambiado un poquito, porque ya incluyes al Barça, sobre todo después de lo de Messi. Pero de niños era el Real Madrid o el Milan, ¿no? Era lo más grande, lo más inimaginable, vaya. Santi lo soñó y lo consiguió. Claro, va a llegar y ya tienes que dar soluciones. Pero yo veo todo positivo. Llegas a un grande, lo necesita el equipo y él está en el momento adecuado para enfrentar este reto. Entonces, claro que para el fútbol mexicano es una bocanada de aire fresco. Es fantástico. Este tipo de noticias es maravilloso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que la parte de acá, ¿no? O sea, no hacer una de más, no hacer una de menos, controlar la ansiedad, entender perfectamente que te van a estar observando en otro nivel de importancia, pero el cuate siempre ha tenido claro lo que ha querido, ¿no? Paciencia, perseverancia, desde los 8 años ahí dándole, picando piedra y evolucionando, porque yo creo que tenemos un jugador más completo, hay un delantero con mejores acabados. Sí, saludos para todos, buenas tardes. Muy bien asesorado, ¿no? Cuando hablamos de la carrera reciente de los futbolistas mexicanos que lograron trascender en Europa, siempre nos referimos a lo muy bien asesorados y bien trabajada que tuvieron la cabeza. Gente como Javier Hernández en su momento, después a lo mejor un poco más confundido, pero en su momento muy claro de objetivos, en su momento top, sobre todo en Europa. Andrés Guardado, otro ejemplo de eso. Santi está ahí, ¿no? Ayer lo veíamos con su papá viajando, acompañado, toda la familia, o sea, ese vínculo que sigue teniendo Santi, que lo hace estar muy con los pies en la tierra, me parece que es importantísimo. Llega, en cuanto a historia se refiere, pues después del Real Madrid no hay ninguno en Europa como el Milan, por lo menos no a nivel europeo, el segundo máximo ganador, un equipo que está contendiendo por cosas importantes, es cierto que es octavo en Liga, pero está a 5 puntos de zona de Champions, va a jugar su repechaje contra el propio Feyenoord para tratar de seguir avanzando en competición europea. Tiene partido el miércoles, de hecho se espera que debute en ese juego de cuartos de final de Copa contra la Roma. Entonces me parece que están todos los ingredientes. Creo que coincido con Mau, lo que te decía. Arranca la carrera por delante de Luka Jovic, de Noah Okafor, se queda vacante con la salida de Morata, no hay una competencia directa porque el resto de delanteros son gente más por fuera. Va a coincidir en equipo con la gran realidad del fútbol estadounidense y la enorme esperanza del fútbol mexicano. Ahora van a ser compañeros de equipo, no es cosa menor, Christian Pulisic y Santi Jiménez. Me parece, evidentemente, lo de Leao para generarle ocasiones. Yo creo que Santi llega con muchas posibilidades de aquí a final de temporada de jugar muchos minutos, casi todos en el Milan. Con la bendición, como lo mencionabas ayer, Paco, de un grande, ¿no? De Zlatan Ibrahimovic. Y sí es cierto, lo del Milan en aquella época que nos tocó vivir, pues el Real Madrid simple y sencillamente no podía. La bestia negra del Real Madrid, sí, en aquellos 80s, ¿no? El Real Madrid arrasaba en la Liga y luego pegaba en Milán con pared. Paco, a ver, tú que fuiste marcador, las diferencias, ya sabemos que es mejor la marca italiana tradicionalmente, ¿no? Con las transmisiones que has hecho de Holanda, con las transmisiones que ves de Italia, ¿qué cosas serán mucho más restrictivas para Santiago en la Liga Italiana? Bueno, claro que el fútbol italiano sigue siendo muy duro, muy fuerte, la Serie A, pero no es el mejor momento de Italia. Porque siempre tiene la posibilidad de mejorar, tiene un techo alto. Yo creo que le va a ir muy bien. ¿Qué tiene que mejorar como delantero? Quizá disparo fuera del área, cabeceo. Es que el fútbol ha cambiado, Javier. Hoy hay menos tiempo y espacio. Se ha evolucionado mucho en el tema físico. Yo ayer hablaba en picante, discutíamos en la mesa. No discutíamos, afirmaba yo en la mesa que yo recibí 2 consejos que fueron muy útiles. Uno de Manuel Lapuente, uno de Enrique Borja, ¿no? Enrique Borja decía, el defensa que te está marcando está muy cerca de ti, efectivamente, pero no sabe para dónde te vas a mover. Si tú aprovechas esa diferencia de 1 o 2 segundos, sacar provecho. Y la otra es no estar, llegar.
Si estás ahí, te están marcando, tú mismo te estás marcando. Entonces, hay que tener esa habilidad de saberte alejar un poco lo necesario, no jugar tampoco tan lejos, lo necesario para después llegar a la zona. Hoy ya no estamos viendo centros, estamos viendo diagonales. Los goles los hacen los que llegan. Entonces, el fútbol evolucionó en todos sentidos. Él creo que está en un muy buen estado físico, en muy buena edad. Y creo que el tema mental para mí es fundamental, porque el cuate soñaba con llegar ahí. Y sabemos que el catenacho y lo que implica llegar a Italia, que eso también, y coincido con Paco, no es aquel Cannavaro, aquel Baresi, aquel Nesta, Costa pero creo que va a tener dificultades, pero se va a adaptar y va a hacer goles. Yo creo que ha dado un paso perfecto porque ha hecho todo lo correcto hasta el día de hoy para estar donde está y donde merece estar. Yo donde lo veo muy, muy apto es cuando yo creo que va a hacer más goles ahora al primer contacto. Claro que ha evolucionado jugando fuera del área. Sí. Pero ganar la posición, eso lo hace muy bien. Y además, con lámina contra lámina, Santiago aguanta, ¿no? Es un trabajo que parece que no, pero tiene que ver con el gimnasio todos los días. Y tiene que ver con potencia, resistencia, velocidad. Es un atleta, Santiago Jiménez. De eso siempre hemos hablado en el fútbol mexicano, ¿no? Que vemos otras ligas donde primero son atletas y luego son futbolistas. Ejemplar el gol, tocayo, aquel de la Copa de Oro que le da el título al... De esos tiene poco, Santi, de arrastrar Es un tanto despeje pelota, de donde conducir todos están tanto la atrás, pelota, ¿no? todos están atrás y él... Todo lo que hace, primero teniendo uno en la espalda, darse vuelta, En el arranque. encararlo, superarlo y después definir. Hizo todo lo correcto. ¿no? De esos tiene pocos, ¿no? Es un futbolista mucho más de área que yo creo que con el estilo de juego de este Milan, ahora retocado por Conceição, que ha caído muy bien en el equipo, va a necesitar mucho más eso, un hombre de área, un rematador, un tipo de gol, porque por fuera tiene muy buenos futbolistas, insisto en eso, lo de Leao y lo de Pulisic, tiene la opción de Chukwueze, que también es un futbolista que genera mucho, el nigeriano, el ex del Villarreal, tiene buenas llegadas, ayer el gol que consigue en el derbi es de Reinders, que es un futbolista que carga mucho el área, que pisa el área, que tiene gol, tiene un lateral profundísimo como Teo Hernández, que también suele ir muchísimo y que te puede igualmente generar, haciendo dupla con el portugués en ese costado. Entonces yo creo que va a ser un futbolista muy abastecido de pelotas y va a tener que resolver mucho, ¿no? O sea, ser un muy buen rematador, que yo creo que es una muy buena condición que tiene Santi, a lo mejor afinar un poquito el juego aéreo, no sé si eso lo puede trabajar todavía mucho más, pero me parece que va a ser mucho eso, un rematador de Milan, un referente de área, un tipo al que constantemente van a estar Por buscando. supuesto, el tema defensivo lo tiene que mejorar, porque hoy el que no defiende, el que no ayuda... Apretar y buscar, sí, desde luego la presión alta. Importantísimo el que no se haya ido al Nottingham Forest. Que mira que está peleando en la Premier. Está peleando en la Premier. Temporadón. Es una gran temporada, pero no hay comparación. No hay comparación. Dejarla pasar toda hora, decías, Javier, está listo para ir al bat, ¿no? Y en la primera conectar el hit. No siempre es fácil dejar pasar oportunidades. Y dejaron pasar lo del Nottingham Forest. Yo creo que fue lo adecuado. Seguramente en esta asesoría que tienen, este grupo de trabajo que tienen, que lo han hecho muy bien, le dijeron, espera, hay la posibilidad del Milan, seguramente ya habían rumores y se concretó. Nada que ver. Por más que le pueda ir bien al Nottingham Forest, no hay forma de comparar al Milan con el equipo de la Premier League. Ahí estuvimos en la pretemporada, ¿no? Con ellos viéndolos muy de cerca. En el partido contra el Madrid en Chicago. Sí. En Chicago fue y pues, Con digo, de alguna Fonseca, forma, que arrancó la temporada y luego terminaron echando a Pablo Fonseca y ahora ha llegado Sergio Conceição al relevo del equipo. No nos encontramos en Chicago en la noche Ahí previa. a Pablo Fonseca, el técnico del Milan. Exactamente. Entonces platicamos con él, incluso mandaba saludos a algunos portugueses que estaban por acá, en fin. Ojalá le vaya bien. Yo A confío Paiva. mucho en él. Ha hecho muchas cosas bien Santiago con su familia y está muy bien cobijado en el tema familiar y creo que en el tema... Y de los jugadores, nada más agregar también a Maldini. Sí, claro, por supuesto. Maldini, o sea, llegas a un lugar, llegas a Milanello, un lugar donde Con mucha historia, ¿no? O sea, con mucha historia, muchos técnicos, no sé si Y a muchos técnicos Baresi, ¿no? mexicanos. Baresi, por supuesto. Alfredo Tena, por ejemplo, se fue a estudiar a Milanello. Y es una situación, un lugar donde está preparado el futbolista para dar el más alto nivel. Maldini lo decía. Antes de cada entrenamiento te hacían una prueba, a veces de sangre, test para saber si estabas listo para el esfuerzo, para el trabajo, para dosificar, para administrar. Tiene todas las condiciones para ser un mejor futbolista, sin lugar a dudas. Milanello y Coverciano. Coverciano es un lugar Ahí, para estudiar. Coverciano es donde estuvo la selección nacional en el 98 Así es, concentrada. así es. Nunca ha entrado ningún equipo que no sea la selección nacional y México, gracias a
¿A Javier? No, Es que al güero, como lo veías al güero. así, Al güero. dije, ¿a poco Al tú gran güero gestionaste? Murillo. No, sí, bueno, al Güero Murillo, por supuesto, y a Jimmy Goldsmith. Jimmy Goldsmith. Es un gran trabajo también. México estuvo ahí concentrado previo al Mundial. Ahora, también los italianos saben perfectamente, más gente especialista en el Milán, que si de pronto pasan 3 partidos y no anota, no van a decir qué hicimos, ¿no? O sea, y también aquí la consideración es cuando venga la selección mexicana, ¿por qué ha pasado con Santiago, no? De pronto en Holanda marque y marque y marque, y llega a México y hay como otro contexto de presión. Y hay mucha gente que dice, míralo, aquí nomás no mete ninguna, y es meterte en un flujo distinto. Bueno, no ha sido titular indiscutible en selección con ninguno de los técnicos que lo ha podido tener. Así Eso es es. una realidad. ¿Por qué? Habrá que irle preguntando a cada uno. También tiene que ver hoy, por ejemplo, pues el momento de Raúl y el momento de Santi, bastante más debatible que lo que llegó a ser en su momento, sobre todo en la gestión de Gerardo Martínez, de Martino, donde sí parecía que Santi estaba un pasito por delante, ¿no? No sabemos la razón exacta, pero es una realidad que no ha sido. Se parece un poco, si nos ponemos a comparar, un poco lo de Javier. Javier va a 2 mundiales sin ser titular, ¿no? No es titular en Sudáfrica con Javier y no es titular en Brasil con Miguel. Y Javier rinde en selección y Javier ya hacía goles en Europa y Javier ya empezaba a despuntar y por alguna razón en selección le costaba más trabajo, pues no sé si convencer, lo que haya sido. Después hace una muy buena carrera, muy de la mano del tema familiar como hoy está Santi, ¿no? O sea, Javier se mantuvo así. Su época muchas coincidencias, ¿no? Su época más importante, siempre muy bien asesorado a nivel familiar. Padres exfutbolistas. Padres enfocado, ¿no? exfutbolista, Enfocado. muy Sí, enfocado. claro. Quizá Javier empezó Lo que a- dice Ricardo, al que no sé si tiene que ver o no, pero muy estabilidad emocional a la hora de hablar de pareja. Javier empezó que es muy válido, Javier empezó a ver varias cosas, a distraerse, y ahí no te das cuenta, vas perdiendo el foco. Es muy difícil decirle, oye, estás perdiendo el foco porque tú crees que estás bien. Ahora, ¿a quién se parece Santiago Jiménez? ¿A quién se parece más de los mexicanos? ¿Haya ido a Europa o no? ¿Se parece más a Jared? ¿Se parece más a Hermosillo? ¿Se parece más al Chicha? ¿A nadie? A Jared, nadie. Jared, Pero díganme, Hermosillo. ¿quién podría ser el más parecido? No, ¿A nadie? A ninguno. No, A ninguno. de acuerdo. Bueno, No, pero porque- si los obligo a que me digan. No, espérate, Hermosillo. A ver, ¿Es Hermosillo, único y Jared, divergente? incluso un servidor. yo me Único y considero detergente. Finalizadores de jugadas, o sea, terminadores cuando se jugaba. Bueno, entonces se parece más a Raúl que a ningún otro. Bueno, pues, No, en porque primer Raúl lugar- es mucho mejor generando fútbol. En primer lugar, Mucho mejor. ¿qué delantero zurdo? Hugo Sánchez. No, bueno, por eso, Pero pues ahí no hay ya lo empiezas a comparación. condicionar muchísimo. No hay comparación porque físicamente otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Hugo mucho más rematador. Mucho más rematador. No, yo no lo podría comparar. ¿No? Con Raúl nadie. Jiménez sí, porque ambos participan en la elaboración No, del pero juego, Raúl mucho se botan, más, se tocayo, tiran. ¿no? De acuerdo, uno Jared- más, Raúl uno menos. puede ir a Jared hacía- bandas Jared hacía cosas también constantemente. fuera Es del área, diferente, ¿no? es Jared muy distinto. llegó a hacer cosas fuera del área. Sí, con a lo Tony mejor en la Ruiz, parte ¿no? final, pero Jared, Hermosillo, eran más terminadores de jugadas, ¿no? Es finalizadores, dependientes totalmente. Recordemos que el delantero es un especialista, el delantero vive de los goles y tu contrato Con está Luis, ¿no? condicionado. Con Luis Entonces, García. Pero también es que Luis Es era que físicamente también, es otra Luis era cosa, diferente. sí, Luis sí, era sí. más rapidito, más ahí Y el Tuca espacio dice que Luis García le dijo, tú no estés tan clavado, y lo tiró más a un costado y atrás ahí llegaba Luis, ¿no? Pero pues no sé a quién se No lo encontramos, nadie. no lo encontramos. A nadie. Único. Pues ojalá que el fútbol mexicano esté dispuesto a través de este ejemplo a reconocer el camino. No es tan complicado. ¿Cuál es el camino de Santiago Jiménez? No. El camino que se transita correctamente desde las básicas. Mira, Javier, yo platicaba mucho porque coincidí muchas veces con Pedro Pineda, de rival y luego de compañero. Pedro Pineda fue campeón de goleo en un mundial Que juvenil. sentó las bases en el Milan, ¿no? Pedro Pineda. Y bueno, y se fue. No, pero espérame, campeón goleador en ese mundial en Portugal, si mal no recuerdo, y el Milan lo llamó. ¿Sí? Siempre nos hacía bromas, ¿no? Siempre nos decía, sí, por ti seguramente pasaba Donadoni para ir a entrenar, o pasaba Maldini. Y yo le decía, oye, Pedro, y me decía, es complicadísimo. O sea, la magnitud de tú llegar a Milanelo. En verdad, yo no soy de los que piensa que la mentalidad del deportista mexicano, porque hay muchos deportes en donde dices, el deportista mexicano es único. En el caso del fútbol, sí somos muy particulares. Yo no me incluyo porque yo nunca tuve la posibilidad de ir al extranjero. Pero ir al extranjero, a ver, llega Milanelo, a ver, saca el pecho, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Lo de Santi, yo sí creo que es otra etapa. Ya pasó por momentos, le ayuda mucho el que el padre esté ahí, el que el padre haya sido futbolista, que el padre salió del país,
salió de Argentina. Eso sí te ayuda mucho, tiene muchas bases. ¿Y a quién se parece de los extranjeros? ¿A nadie? ¿Tampoco? Ahora, ¿No? ojo a cómo va a manejar eso, quiero porque que me llega digan con a una quién le ven. exigencia o con una expectativa más que exigencia, pero bueno, es un poco lo mismo, fuera de lo normal, porque en general el futbolista mexicano que llega a Europa a distintos clubes, llega con un perfil más discreto, o sea, salvo lo de Lozano, que en su momento rompe el mercado cuando el Napoli paga más de 50 millones por él del PSV y la expectativa es gigantesca, que el Napoli de Ancelotti, por ejemplo, en donde la realidad es que el Chucky no termina por estar a esa altura de expectativa, no le alcanzó, no pudo, no le dieron los minutos, lo que queramos. No estuvo a la altura de la expectativa generada a No Lozano. estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no es el tema. No Bueno, estoy de acuerdo. Paco, ni siquiera fue titular indiscutible, pero bueno, no es el tema, tienes razón. Pero no es lo normal, porque ni siquiera con Javier, cuando Javier va al United no llega, es una apuesta del United, cuando llega al Madrid, llega en las últimas horas del mercado, el Madrid lo toma pues como para terminar de completar una ¿Pero plantilla. qué quieres decir? ¿Que tiene que responder de inmediato? Sí, que no, Está o sea, que es un reto muy grande a la personalidad de Santi, a cómo esté preparado Santi, porque no es lo normal que el futbolista mexicano llegue con ese nivel de Por eso es importante que haga un gol pronto. Claro. Déjame decirte algo, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente te encuentras con una situación donde estás muy nervioso y tienes dos caminos. Finalmente, ya con el paso del tiempo te vas dando cuenta, enfrentar un auditorio con 3,000 gentes y cómo le voy a hacer. Finalmente, o salir en un estadio con total adversidad, tienes dos caminos. Uno, pues, de hacerte chiquito y pues, no pude con el escenario. Y dos, Sí, crecerte ante aquí ese momento, estoy, ¿no? aquí es donde quería estar. Desde niño soñaba, estoy en el techo de mi carrera, soy seleccionado nacional, estoy en el Milan. Pues aprovechalo y disfrútalo. El fútbol no lo puedes sufrir. El día que te des cuenta que si sales a sufrir a la cancha, estás liquidado. Más a esa edad y cómo está rodeado de tantas cosas positivas bien hechas a lo largo de su corta carrera. Disfrútalo, que no salga con presión, que no exista ese ambiente que Bueno, por pero supuesto ese es un poco existe. inevitable, ¿no? Inevitable, Ese no lo pero controlas depende tú. de la cabeza, definitivamente. Eso creo que lo tenemos claro todos porque nos habrá pasado alguna vez que sales muy Pero la nervioso en el manera escenario. más adecuada de lidiar con esa ansiedad es un poco lo que dice Sí, Javier, un gol. que un gol rápido, ¿no? Bueno, Que te quite esa cosa. sí, Creo cuatro que hay un goles, escenario muy propicio, porque insisto, el partido de mitad de semana, que sea Copa, que no sea Liga, que ya haya vivido ayer el derbi, el ambiente del derbi, pero al final no haya tenido que estar jugándolo, ¿no? Sí, que pero ya más o menos se haya empapado con el rápido. criterio, ¿no? Es decir, el criterio, si en este primer partido tiene la posición correcta para disparar a gol, pero hay un compañero que está inmejorable, la asistencia. ¿Qué es lo que trata de hacer él? Voy a reventar. No, a ver, la asistencia para que vayas tomando las decisiones con el criterio que implica el escenario de presión. Eso es no tratar de hacer de más ni de menos. Yo creo que el cuate ya está, tiene 24 años, ya estás por el recorrido y lo que pasó con Holanda, ya está. Ahora, si falla 2 jugadas de gol clarísimas, pues entender que es el principio, ¿no? Y no hacer la evaluación, sino hasta que hayan transcurrido unos 10 partidos.